Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 5, actividad número 3 del primero y segundo año de secundaria. El tema es: organizamos la información en tablas de frecuencias relacionadas al acceso al agua. Empecemos. Hola, felicidades por los avances que venimos logrando. Luego de conocer y haber reflexionado sobre las diversas lecturas relacionadas al acceso al agua, organizaremos cierta información de una situación en tablas de frecuencias para luego analizarlas. ¿Estamos listos? ¿Sí? Entonces empecemos. Recordemos algunos elementos que hemos estudiado. Estas son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Decimos que una variable es cualitativa cuando expresa una cualidad, característica o atributo que solo pueden clasificarse o categorizar mediante el conteo. Estas son expresadas con palabras. Por ejemplo, el sexo de una persona, masculino o femenino, lo estamos expresando con palabras. Otro ejemplo, estado civil, puede ser casado, divorciado, viudo, soltero. Lo estamos expresando con palabras. Un ejemplo más. ¿A qué grupo sanguíneo perteneces? Por ejemplo, A, B, AB, O. Lo expresamos con palabras. Por otro lado, la variable cuantitativa quiere decir, esta palabra viene de cantidad, nos quiere decir que son variables que se expresan numéricamente. Quiere decir que son susceptibles a medirse. Por ejemplo, si te preguntan ¿cuántos integrantes son en tu familia? Tú respondes 4. O respondes 5, o dices somos 10, somos 2, etc. Otro ejemplo, la estatura, 1.30 metros, 1.50, 1.60, etc. Lo expresamos con números. Un ejemplo más, la edad, 87 años, 50 años, 13 años. Lo estamos expresando con números. En resumen, la variable cualitativa lo expresamos con palabras y la variable cuantitativa lo expresamos con números. Entonces, dicho esto, vamos a mencionar a continuación si la variable es de tipo cualitativa o cuantitativa. Primero, el número de hijos. ¿Cómo lo expresamos? En números. El número de hijos, 4, 2, 5, etc. Por lo tanto, la variable que se utiliza es la variable cuantitativa, de cantidad. Profesión, ingeniero, médico, abogado, etc. Lo expresamos con palabras, por lo tanto es una variable cualitativa. La masa, 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, etc. La masa, por lo tanto, es una variable cuantitativa. La talla, 1.30, 1 metro, 1.50, etc. Lo estamos expresando con números, por lo tanto es una variable cuantitativa. El grupo sanguíneo, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, A, B, AB o el grupo O. Lo estamos expresando con palabras, por lo tanto es una variable cualitativa. El distrito, Tambo, Chilca, San Juan del Lurigancho, Lima, etc. Lo expresamos con palabras, por lo tanto es una variable cualitativa. El género musical, rock, baladas, salsa, etc. Lo expresamos con palabras, por lo tanto es una variable cualitativa. Bien, una vez que tengamos claro este concepto de variable cualitativa o cuantitativa, veamos a continuación la situación. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú, en el año 2009, un 85,8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, un 32% mediante una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. Ante esta situación con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Tenemos 40 respuestas, ya que hay 40 pobladores. Uno de ellos, por ejemplo, dijo,
sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua. El servicio proveniente de la red pública dentro de su vivienda. La segunda persona dijo también lo mismo, red pública dentro de la vivienda. La tercera también dijo lo mismo, y así sucesivamente se preguntaron a 40 personas. Otro dijo, por ejemplo, que la fuente de agua viene de un pilón de uso público. Otro dijo, por ejemplo, que proviene del servicio de agua es de una red pública fuera de la vivienda. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta de los 40 pobladores. Bien, de acuerdo a esta situación que nos han planteado, nos realizan algunas preguntas. Según lo leído responde: ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? ¿A cuántos? A 40 pobladores. Segunda pregunta: ¿qué tipo de variable se utiliza? Al nosotros expresarlo con palabras, por ejemplo, pilón de uso público, red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, lo estamos expresando con palabras, por lo tanto es una variable cualitativa. Respuesta: variable cualitativa. Sigamos. Ordenamos los datos en una tabla de doble entrada. Aquí tenemos la respuesta de los 40 pobladores. Bien, en el cuadro tenemos la fuente donde proviene el agua, red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón de uso público. Tenemos la segunda columna, que es el conteo, y la tercera columna, que es el número de familias que tienen acceso a una fuente de agua. La vamos a rellenar cada una de ellas. La primera persona respondió con respecto de dónde proviene la fuente de agua. Ella respondió red pública dentro de la vivienda. Por lo tanto, le colocamos un palito a red pública dentro de la vivienda. A la siguiente persona, la misma manera, red pública dentro de la vivienda. Colocamos un palito en red pública dentro de la vivienda. Y hacemos lo mismo. Aquí también responde lo mismo, dentro de la vivienda, dentro de la vivienda, dentro de la vivienda. Tenemos 3 más. Por lo tanto colocamos 3 palitos más. 1, 2, 3. Ya vamos 5. Sigamos contando. Dentro de la vivienda, dentro de la vivienda y dentro de la vivienda. Tenemos 3 más. Ponemos 3 palitos. Bien, ya vamos 8. Sigamos contando. Red pública fuera de la vivienda. Tenemos 1, 2, 3. Por lo tanto, en red pública fuera de la vivienda le colocamos 3 palitos. 1, 2 y 3. Sigamos contando. Pilón de uso público. Aquí tenemos 1. Por lo tanto, un palito en pilón de uso público. 1. Sigamos contando. Red pública fuera de la vivienda. Tenemos aquí 2. Red pública fuera de la vivienda y red pública fuera de la vivienda. Le colocamos 2 más. 1 y 2. Y así contamos para todos. En red pública dentro de la vivienda tendríamos todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más. Por lo tanto, en conteo sería con 20 palitos. Esa es la manera en que se rellena el conteo. Por ejemplo, en las votaciones, para contar cuántos puntos ha tenido cada partido o cuántos votos ha tenido cada partido. Uno de los miembros de mesa observa cada una de las votaciones. En la primera cédula, por ejemplo, observa que han votado por el partido del plumón. Un punto por el partido del plumón. El otro miembro de mesa anota un palito. Abre otra cédula y dice el partido de la botella. Y un punto al partido de la botella. Y así sucesivamente van marcando palito por palito y al final cuentan. Es un ejemplo también de cómo se realiza el conteo. Entonces, dicho esto, sigamos contando. Red pública fuera de la vivienda. ¿Cuántos más tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 más. Por lo tanto, llegaría a 13. Pilón de uso público. ¿Cuánto más tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumentamos 6 palitos más. Por lo tanto, tendríamos 7. Ahora, en la columna donde dice número de familias que tienen acceso a una fuente de agua, es lo mismo, solo lo escribimos en números, ya no en palitos, ahora en números. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20. Por lo tanto, 20 familias tienen una red pública dentro de la vivienda como fuente donde proviene el agua. Sigamos, aquí tenemos 5, 10,
13. 13 familias tienen acceso al agua de una fuente de red pública fuera de la vivienda. Por último, 7 familias tienen acceso a la fuente de agua provenientes del pilón del uso público. Y 20 más 13 más 7 suman 40, que concuerda con todas las personas que se hizo la encuesta. A este número de familias que tienen acceso a la fuente de agua también se le conoce como frecuencia absoluta. Sigamos. Ahora, a partir del conteo, podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencia. Ya tenemos la frecuencia absoluta, como lo hemos visto anteriormente, que es el total de cada uno de ellos. 20 familias tienen acceso al agua por red pública dentro de la vivienda, 13 familias tienen acceso al agua por red pública fuera de la vivienda y 7 familias tienen acceso al agua con pilón de uso público. Ahora vamos a agregar un cuadro más para saber el total. ¿Ok? 20 más 13 más 7 va a ser igual a 40. Este 40 es el número de datos o también el número de encuestados, que son 40. Ahora, ¿cómo rellenamos la columna de la frecuencia absoluta acumulada? Veamos, resulta de acumular de forma sucesiva la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta siempre va igual, 20. De ahí vamos acumulando, sumando, de la siguiente manera. 20 más 13 va a ser igual a 33. 33 más 7 va a ser igual a 40. Y la última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al número de datos, 40. Tiene que ser igual. Si es distinto o te está saliendo distinto, por ahí estás cometiendo un error. Estás sumando mal o estás acumulando mal. Debemos corregirlo. Tiene que ser igual. Bien, de esa manera es como hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Sigamos. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Simplemente dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. 20 entre 40. ¿Ok? ¿Cómo se halla la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. 20 entre 40 va a ser igual a 0,5. Siguiente frecuencia relativa. 13 entre 40 va a ser igual a 0,3. Esto es redondeando, ya que por ahí nos salen con 3 decimales, pero redondeándolo a un decimal nos sale 0,3. Sigamos. La siguiente frecuencia relativa. 7 entre 40 va a ser igual a 0,2. De la misma manera, este decimal está redondeado, ya que tenemos 3 decimales, pero redondeándolo sería 0,2. Y la suma de las frecuencias relativas tiene que ser siempre la unidad. Siempre la unidad. Si por ahí te sale otro valor distinto de 1, tienes que corregir porque estás sumando mal o estás dividiendo mal. Entonces, ya dijimos, las frecuencias relativas, la suma nos tiene que dar 1. Ahora la frecuencia relativa acumulada. Es lo mismo. Vamos acumulando y sumando. La primera frecuencia relativa acumulada es igual a la primera frecuencia relativa, 0,5. De allí vamos sumando y acumulando. 0,5 más 0,3, 0,8. 0,8 más 0,2 va a ser igual a 1. Y la última frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a la suma de las frecuencias relativas, 1. Bien, una vez completado la tabla de frecuencias, nos preguntan, vamos a determinar la frecuencia relativa porcentual. Ahora respondemos lo siguiente, ¿qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro y fuera de su vivienda? Nos hablan ahora de la frecuencia relativa porcentual. Tenemos la frecuencia relativa en esta columna, pero nos pide frecuencia relativa porcentual. Vamos a completar una columna más donde tenemos la frecuencia, donde tendríamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo lo hallamos? De la siguiente manera, multiplicamos la frecuencia relativa por el 100%, nada más. Es decir, 0,5 por 100% va a ser igual al 50%. ¿Ok? Por eso lo llamamos frecuencia relativa
porcentual. Siguiente, 0,3 por el 100%, 30%. Siguiente, 0,2 por el 100% va a ser igual al 20%. De esa manera es como hallamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo? Multiplicando por el 100% cada una de las frecuencias relativas. Ahora, la suma de todas las frecuencias relativas nos tiene que dar el 100%. 50 más 30 más 20 va a ser igual al 100%. Siempre nos tiene que dar el 100%. Ahora, si ya tenemos las frecuencias relativas porcentuales, respondemos a las preguntas. ¿Qué nos dice? ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro de la vivienda? Red pública dentro de la vivienda tienen un total de 50% de la población. Fuera de la vivienda tienen el 30%. Aquí, red pública fuera de la vivienda, 30% de la población. Y 20% de la población tienen acceso al agua proveniente del pilón de uso público. Y es así como respondemos a la pregunta. Y bien amigos, eso ha sido todo con respecto a la primera parte de esta actividad número 3. En el siguiente video veremos la segunda parte donde se nos plantean algunas situaciones sobre este tema. Entonces los espero en el segundo video. Hasta entonces.